en segundo, pues también apoyar a todo el equipo de soporte de Acuario, a Daniela, a Angélica, al resto del equipo. Y bueno, me permito presentar rápidamente a Luis Fernando Borges. Luis Fernando es, eh, es parte del equipo del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, es ingeniero civil. Por favor, Luis Fernando, si se me está pasando algo importante para presentarte, no dudes en comentar, en corregirme. Sabemos que tú estás al frente de todo el tema de la guía de materiales, de sostenibilidad para materiales de construcción, tanto en su primera como en su segunda edición. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí presente. Te damos la palabra si quieres complementarnos algo de tu perfil. Claro que sí, Sergio, muchas gracias. Gracias, Julián, y gracias a todos por estar aquí. Ahí sí te hago la pequeña corrección. No tuve la oportunidad de estar en la elaboración de la primera versión de la hoja de ruta de sostenibilidad para materiales, pero pues sí he estado constantemente trabajando con diferentes proveedores industriales e incluso constructores del sector pues para que cada vez más se materialicen las prácticas que están en esta hoja de ruta. Sí tuve la oportunidad de trabajar y liderar la actualización de esta segunda edición de la hoja de ruta de sostenibilidad para materiales del sector constructor. Entonces, pues nada, muy contento y muy agradecido de estar nuevamente en este espacio. Ya pues también estuvimos hace un tiempito aquí junto con Valentina Zuluaga y María Alexandra Cardona hablando sobre las actualizaciones de la versión 5 y pues también aquí eso que hablamos en ese momento, pues también traeré algunas cosas a colación en este espacio del día de hoy. Perfecto, Luis Fernando, te agradezco muchísimo. Obviamente, no, claro, no había caído en cuenta, esta es la segunda vez que asistes como experto invitado al club de lectura. Y pues bueno, sabiendo que esta segunda edición trae muchas nuevas cosas en cuanto a materiales y obviamente relacionadas con las declaraciones ambientales de producto, pues nos interesa muchísimo saber mucho más de esta segunda edición. Entonces, quisiera darle la palabra a Daniela para que nos presente un resumen de esta guía. Listo, buenas noches para todos. Ahí me confirman, por favor, si están viendo bien la pantalla. Se ve perfecto. Listo. Bueno, buenas noches. El tema que nos reúne el día de hoy es la hoja de ruta de materiales. Entonces, para dar un pequeño contexto sobre, pues ya este documento, me gustaría iniciar con una cita que está presente en la parte del prólogo y es en donde se menciona que el sector de la construcción es responsable del 15% de las emisiones de gas de efecto invernadero en el país y de este 15%, el 35% corresponde al carbono incorporado en materiales. También, pues me parece muy importante tener en cuenta las metas que se han planteado a nivel nacional, teniendo en cuenta los acuerdos internacionales, en donde los principales son la reducción del 51% de las emisiones proyectadas para el 2030, asegurar que el 70% de la energía utilizada provenga de fuentes renovables, lograr la carbono neutralidad para el 2050 y acelerar incentivos para edificaciones cero carbono. Ya teniendo en cuenta pues todas estas metas, vemos que cualquier estrategia pues ya tiene que ir un poquito más allá de solo el aspecto económico y es por eso que a nivel nacional ya hemos empezado a integrar estrategias como la economía circular, incentivar el desarrollo sostenible y los lineamientos de salud en los materiales. Ya es todo esto lo que se reúne para la ejecución, para la creación de la hoja de ruta de materiales en donde se va a lograr o el principal objetivo, sí, objetivo, ya me corregirás tú ahorita, Luis, es verificar la durabilidad de los materiales, mientras también se tiene en cuenta la parte de la huella de carbono, el reciclaje, la resiliencia y la incorporación de los residuos nuevamente a un sistema. Esta hoja de ruta nos va a permitir poder aplicar estos atributos de sostenibilidad tanto al usuario responsable del material, que podría venir siendo el fabricante o el proveedor, como el usuario responsable del proyecto. También esta hoja de ruta pues tiene en cuenta un análisis de sostenibilidad integral en donde cada una de sus estrategias está analizada en la parte ambiental, salud y bienestar y la responsabilidad social.
Todo esto también está enfocado en unas dimensiones que corresponden a la gestión corporativa, la materialidad y el desempeño. Recordando que estas dimensiones lo que nos va a permitir, o bueno, a las personas que la vayan a utilizar en su empresa, permite es que se puedan ubicar en cualquiera de estas dimensiones para poder aplicar las estrategias de sostenibilidad. Otro beneficio de esta hoja de ruta es que también tiene la aplicación según los sistemas de certificación, pues que se están usando actualmente a nivel nacional, que corresponden a LEED, a Casa Colombia, InVision y Edge. Y pues aquí teniendo en cuenta que el tema principal de nuestro club de lectura, que son las declaraciones ambientales de producto, vemos que este tema es muy importante para la hoja de ruta, puesto que las declaraciones ambientales van a ser la herramienta que permita la comunicación de estos atributos y que de cierta manera nos ayuda a garantizar que estas medidas son totalmente transparentes. Entonces, Luis, no sé si, pues esto es un súper resumen, pero no sé si de pronto quieres complementar algo o si de pronto ya complementamos en la parte de preguntas. Sí, igual a mí me gustaría también un poco dejarles el mensaje de que la hoja de ruta es para todo tipo de actores del sector. No es solamente para los proveedores para que fortalezcan sus prácticas y empiecen a incorporar los atributos de sostenibilidad que se ven o que se enlistan en esta hoja de ruta realmente, pues para que también conozcan un poco el proceso de la elaboración de la primera versión de esta, nace en el grupo de trabajo de materiales del Consejo. Y lo que se hizo ahí fue que se reunieron diferentes empresas del sector y se acordaron cuáles son esos criterios de sostenibilidad que hacen a un producto, un material más sostenible, ¿sí? Entendiendo que un material sostenible al 100% es demasiado difícil de tener y tenemos que tener cada vez más cuidado con el lenguaje que usamos para no caer en greenwashing, pues empezamos a hablar más de atributos de sostenibilidad. Entonces, en ese primer mapeo de atributos se encontraron más de 90 atributos, luego los acotaron a 90 y a día de hoy quedaron 39 atributos que son los que están en la hoja de ruta. Como bien decía Daniela, vamos a tener atributos en diferentes dimensiones, la gestión corporativa, que son más que todo las prácticas propias de la empresa, y yo siempre lo relaciono como un ejercicio de coherencia entre lo que tenemos o lo que queremos adquirir en nuestro producto y en nuestro proyecto y quién nos lo está dando, ¿cierto? Entonces, ¿qué prácticas tiene esa empresa que yo estoy vinculando a mi cadena de valor o a mi cadena de suministro? En la materialidad, aquí claramente cobra una relevancia muy importante todo lo que tiene que ver el análisis de ciclo de vida, porque en materialidad son estos atributos propios del producto que van a tener, ya sean objetivos ambientales, de salud y bienestar y o de responsabilidad social, pero que vamos a poder medir y cuantificar al fin y al cabo en un análisis de ciclo de vida, y los demás atributos van a poder complementar también como esa mejoría o ese contraste a nivel de sostenibilidad. Y el desempeño, pues que van a ser estos atributos ya más propios de cómo se va a comportar el proyecto con estos materiales. Atributos como el SRI, el aislamiento térmico, el aislamiento acústico, que son más dados a el desempeño o que, por ejemplo, podemos ver más en la especificación de los proyectos. Listo, entonces, pues nada, quería igual como dejarles ese gran mensaje y que otra, y pues que parte también de la actualización de esta hoja de ruta da en la función del usuario responsable del proyecto. Y es que ahí nosotros desarrollamos una herramienta que va a permitir a los equipos de cadena de suministro tener como una evaluación de estos atributos de gestión corporativa y materialidad que les va a dar un resultado dependiendo de uno u otro producto, eh, con base en si este proveedor cuenta con estas prácticas, con estos atributos, pues voy a tener un resultado, llámese puntaje mayor o menor en contraste de lo que es como ese nuevo valor agregado que queremos tener en cuenta desde la sostenibilidad y desde dinamizar la oferta y demanda de materiales con atributos de sostenibilidad. Entonces, queriendo dinamizar esa oferta y demanda de materiales con atributos de sostenibilidad, pues dijimos, oiga, ¿cómo hacemos para que los de compras de los proyectos no solamente pues exijan calidad, precio, tiempos de entrega, métodos de pago o no sé, resolución de dudas, lo que sea que tengan en cuenta los proyectos, sino que también empiecen a ver la sostenibilidad y los atributos, las ecoetiquetas, las verificaciones, las declaraciones ambientales de producto, que puede llegar a tener un proveedor como un valor determinante para seleccionar uno u otro material? Porque algo que sí hemos visto en el sector es que
existe o existía una desconexión entre esa oferta y demanda, que la oferta de materiales es como, oiga, pero entonces yo para qué saco una declaración si nadie me va a comprar, porque hago esto, si no me lo van a tener en cuenta. Y el constructor cada vez más concientizado con sus metas de sostenibilidad, ya sean internas, sus buenas prácticas o incluso el querer aplicar un sistema de certificación, por eso tenemos también el tema de los aportes a los sistemas de certificación, pues quiere escoger materiales preferibles o materiales con más atributos de sostenibilidad y necesita tener como esa guía de cómo hacerlo cada vez más, y claramente que la demanda exija los productos, pues va a hacer que la oferta pues se incrementa. Entonces es un ejercicio de ambas partes. Para resumir un poco, la hoja de ruta es para ambos usuarios. Si ustedes son constructores, les invito a que la revisen, a que miren los atributos, a que sepan, a que se den cuenta si realmente están incorporando en sus prácticas productos que cumplan con estas características, y de parte del fabricante, pues que también puedan ver, oiga, cuáles son las tendencias actuales del sector y qué se está pidiendo a día de hoy. Ya, eso es como lo que quería. Listo, dale. Me gustaría iniciar preguntándote, yo vi que en el documento hablaban sobre los posibles problemas que podría traer la parte de la trazabilidad de los materiales. Me gustaría saber esa parte, cómo la maneja o cómo se maneja en la hoja de ruta para que realmente no presente una problemática mayor. Claro, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes, esto se mide de muchas formas, ¿no? O sea, recuerda que cuando hablamos de la trazabilidad es cómo documentamos de alguna forma ese material en toda la cadena de valor, y no necesariamente el fabricante va a ser al que yo le compre el material. Los fabricantes también tienen proveedores, o por ejemplo hay diferentes espacios de distribución de los materiales. Entonces, y también la trazabilidad es dada a todo lo que está pasando en el ciclo de vida de mi producto. Claramente, en este caso, un análisis de ciclo de vida correcto, una declaración ambiental de producto, me permite a mí tener una mayor claridad y trazabilidad de ese ciclo de vida, pero también hay otros atributos que a mí me pueden dar luces de mejores prácticas, que la manufactura y las materias primas sean de origen regional, que tenga, por ejemplo, un potencial de circularidad, de ser reincorporado a un nuevo ciclo biológico tecnológico, pero también estas prácticas que yo les decía de gestión corporativa me pueden a mí asegurar también como o ayudar a disminuir unos riesgos asociados a esa cadena de suministro que voy a poder tener. Entonces, es y no es como decir, oiga, pues es que entonces nadie tiene oportunidad de entrar a competir al sector si no tiene una declaración ambiental de productos, si no tiene un tema robusto de criterios ASG a nivel de empresa. Pero sí es entender que la sostenibilidad pues también es medible desde la casa matriz y desde cómo se está cuidando en esa casa matriz todos los procesos y cómo mejoramos la trazabilidad. Y es que los atributos, o sea, a mí, y este ejemplo siempre lo damos también, por ejemplo, en diferentes espacios, pero un análisis de ciclo de vida en un primer momento puede ser también como ese diagnóstico, ¿no? Esa prueba de sangre cuando yo voy al doctor y sé qué males tengo o qué males puedo llegar a tener. Y eso me permite a mí tener información que me ayuda a mejorar todo mi ciclo de vida alimentado de los demás atributos. Entonces, pues como lo que queremos mostrar en la hoja de ruta es, oiga, el análisis de ciclo de vida es el core para determinar, y es un gran ejercicio de transparencia que me permite a mí tener como esa trazabilidad clara, pero también hay otros atributos que me van a fortalecer los impactos que va a tener ese análisis de ciclo de vida. Y al mismo tiempo, tener en cuenta proveedores con unos buenos atributos de gestión corporativa me va a ayudar a mí a tener como una seguridad de que pues voy a tener productos de calidad, no voy a tener problemas con las entregas, no voy a tener problemas de reputación, por ejemplo, con el proveedor, que también son riesgos que se pueden llegar a materializar mucho para la cadena de suministro, y que realmente los riesgos asociados a la cadena de suministro son gran parte de los riesgos a los que nos enfrentamos a día de hoy en el sector constructor, sobre todo también a nivel de reputación, ¿no? Sí, claro, y digamos también la parte de informalidad en esa parte, en la parte de la venta de materiales, y pues que probablemente mucha de la información que se requiera para hacer un análisis de ciclo de vida, pues simplemente no se tenga. De pronto en esta hoja de ruta de materiales, ¿contamos con algún tipo de estrategia
que apoye o trate de minimizar esta informalidad en la cadena o en la cadena Hay de suministro varios, de pronto? como te digo, muchos criterios de gestión corporativa o atributos de gestión corporativa te hablan a ti de estándares sociales ambientales, que no solamente es tener un reporte, sino un reporte verificado, mejores prácticas en el transporte del producto, tener, por ejemplo, planes, sistemas de gestión ambiental, que las empresas cuenten, por ejemplo, con una ISO 14001. Claramente, la hoja de ruta pues promueve el tener declaraciones ambientales de producto, pero por ejemplo para el caso de los productos maderables, ahí está el atributo de madera legal. Y el de madera legal, pues es que también pues, lo que exige o los indicadores que pide, pues es madera certificada, madera con todo el tema de los salvoconductos. Sabes que eso también ayuda mucho a estos temas de informalidad. Listo. Me gustaría preguntarte qué tipo de mecanismos de seguimiento tenemos para poder verificar que toda la información que vaya a generar una empresa en esta herramienta, pues vaya a seguir actualizándose. Eh, bueno, hoy a día de hoy yo creo que, y si te das cuenta al principio también de la hoja de ruta, nosotros hablamos de las verificaciones y los ecoetiquetados. Yo creo que esta es una gran forma en la cual nosotros podemos realmente verificar estos atributos de sostenibilidad. A día de hoy lo que no esté verificado, pues lastimosamente pues no tiene tanta validez. Eso lo hablábamos mucho también cuando hablábamos de LEED versión 5 y es que LEED ahora ya no te da chance a que tengas un ACV sin verificar. Ya tienes que sí o sí tener declaraciones ambientales de producto, porque eso es lo que te respalda y también te permite tener información trazable de esos atributos. Pero aquí muchos atributos también tienen otras formas de verificarse. Cuando en gestión corporativa hablamos de un sistema de gestión ambiental, pues está la ISO 14001. Cuando hablamos, por ejemplo, de empleo local, hay formas en las cuales yo puedo demostrar cuál es la empleabilidad local que tenemos. Por ejemplo, el mismo sello de verificación de atributos que tenemos en el Consejo, realmente el sello de verificación lo que hace es revisar todos los atributos de sostenibilidad, no hasta el punto de que sea un verificador de una declaración ambiental de producto, pero lo que hace es revisar múltiples atributos con indicadores y condensarlos en una sola parte y hacer como un chequeo profundo y de tercera parte de estos atributos que puede llegar a tener un material, pero también el sello ambiental colombiano a ti te puede revisar, por ejemplo, criterios asociados al contenido reciclado. Entonces, pues ya tenemos, pues en Colombia, por ejemplo, estos sellos y ecoetiquetas regulados por la ISO, o también existen unos que no son regulados por la ISO, pero sí tienen su validez, como GreenGuard, Cradle to Cradle, el sello FSC para madera. Entonces yo creo que es soportarnos mucho siempre con las verificaciones y ecoetiquetas que nos permita como tener esa información como más trazable y más verificada para que no vayamos a caer en greenwashing, pero también con plataformas como Sostenido, que para los que no saben igual, Sostenido es una plataforma que desarrollamos en conjunto el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, Camacol, y pues con apoyo de la Mesa de Cooperación Colombia-Suiza, y es una plataforma donde estamos cargando materiales con atributos de sostenibilidad que cuenten con verificaciones de tercera parte. O sea, y tú los materiales que encuentres van a tener también algún tipo de verificación y también lo que queremos con Sostenido es que nos sirva como ese repositorio de productos y materiales con estos atributos de sostenibilidad que están verificados para poder tener también la data y la información de cuánto están, por ejemplo, emitiendo a día de hoy nuestros productos y materiales, que pues es uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? Si hablamos y tenemos en la hoja de ruta nacional de edificaciones cero, reducir las emisiones de carbono embebido, pues también estamos a empezar a medirlas. Y con estas herramientas lo que buscamos es que cada vez más la parte de la demanda valore estos atributos y la medición de la huella de carbono, el análisis de ciclo de vida, pero también que los fabricantes lo hagan. Y por lo mismo está una parte importante de la hoja de ruta que son los aportes a los sistemas de certificación, que nos da también como ese otro movilizador extra que tiene el sector, que son los sistemas de certificación, que como bien saben, pues pueden traer consigo múltiples beneficios para los proyectos y es entender que pues, no son cosas aisladas. La sostenibilidad de los materiales aporta a la sostenibilidad del proyecto, que puede traer beneficios al proyecto. Entonces, pues la idea es que se genere como toda una cadena positiva alrededor de esto.
Y aprovechando que lo estás mencionando, ¿podrías contarnos cómo fue este proceso para relacionar las estrategias de la hoja de ruta con los sistemas de certificación que manejamos aquí en el país? Una de las grandes actualizaciones que tuvo la hoja de ruta fue actualizar los atributos, el aporte de los atributos a los sistemas de certificación. Incluso incluimos Envision como sistema de certificación. En su momento nosotros, pues este ejercicio igual, muchas personas hicieron parte desde un inicio de, oiga, el lead cómo aportaba, ahorita con todo el cambio a lead versión 5 pues el consejo estuvo muy al frente en entender la nueva versión y entender también qué era lo que se traía para los fabricantes. Eso también lo pueden encontrar, esos aportes en la hoja de ruta. Con Casa Colombia, pues ustedes saben que es una certificación propia del consejo. Entonces, pues ahí también digamos que había mucha claridad y lo que hicimos fue incluir Casa versión 3, que es la versión que está ahorita vigente de Casa. Envision es una certificación para infraestructura. Entonces, como en el consejo también estamos ampliando los entornos a los que queremos aportar, pues la infraestructura también es un entorno muy importante pues en el consejo tenemos varios profesionales acreditados en Envision y estamos como también liderando este tema de infraestructura sostenible y resiliente. Entonces dijimos, oiga, pues aprovechemos la actualización de la hoja de ruta e incluimos Envision y pues claramente Edge como un sistema de certificación muy usado en el país, pues sobre todo estas buenas prácticas asociadas a desempeño que puedan demostrar y que se puedan saber pues dónde utilizarla, que saber pues, que en la categoría de energía pues, hay mucha información que nosotros necesitamos de los materiales. Eso les digo yo que pues también en una vida pasada trabajé en diferentes proyectos que buscaron diferentes tipos de certificación y uno realmente necesita esa información, necesita que esa información esté a la mano para tomar decisiones. Entonces también algo que invita mucho la hoja de ruta es a esto y creemos que este match con los sistemas de certificaciones es muy importante y pues nada, realmente el proceso sí fue mucho desde los diferentes organismos que lideran las certificaciones y el conocimiento del equipo del consejo también en las certificaciones. Vale, y teniendo en cuenta que todo este sector de los materiales pues tiene también su impacto muy fuerte a nivel social, ¿qué clase de estrategias se comparten por medio de la hoja de ruta para no afectar la parte social de los materiales? Claro, como pueden ver, los atributos van a tener diferentes objetivos, puede ser ambiental, salud y bienestar o responsabilidad social. Un atributo puede tener tres, otros atributos pueden tener uno, otros atributos pueden tener dos. Y si, por ejemplo, pues ustedes revisan en la hoja de ruta, hay unas tablitas o cada atributo les va a decir puntualmente a qué hace, pues como a qué tipo de objetivo hace referencia. Digamos que los de gestión corporativa, muchos tienen ese tema social y ahí es cuando nosotros nos gusta relacionar al proveedor y no mirar el producto como algo aislado. Porque entonces cuando tú me dices que una empresa cuenta con políticas y estándares sociales como temas de empleo justo, como trabajo con comunidades. Hay muchas empresas hoy en día del sector industrial que tienen buenas prácticas con las comunidades cercanas, con los gestores, con los recicladores. Todo eso también se valora con algunos atributos o se busca que cuando hablemos de atributos de sostenibilidad de un material, pues veamos también esas prácticas que hace el proveedor. Claramente van a haber otros temas relacionados a temas sociales o de salud y bienestar, como lo puede ser pues, seleccionar productos o que los productos cuenten con una reducción de contenidos tóxicos y peligrosos, que cuenten con bajos contenidos de VOCs, que es un tema también muy importante que afecta a temas de salud. Entonces, sí, siempre nosotros buscamos ese impacto de sostenibilidad integral, incluso con los materiales. ¿Vale? Entonces, igual, yo sí los invito a que, pues, una vez puedan entrar a la hoja de ruta, pues ahí van a poder revisar que hay también algunos atributos que van a tener unos impactos enfocados en lo que es la parte social. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, estándares sociales, tener que las empresas tengan una política de empleo justo, que promuevan el empleo local, que, por ejemplo, tengan
algún temas de programas de salud ocupacional y bienestar, que no es lo mínimo, o sea, no es como que hagan lo mínimo, sino, por ejemplo, que tengan una ISO 45001, un certificado Great Place to Work, saben, cosas que van más allá, y la idea es que la sostenibilidad en la hoja de ruta lo que busca es que la parte social, extenderle esa responsabilidad al proveedor y al productor para asegurar pues, que estamos teniendo un impacto social importante. También incluso temas de promover la materia prima o la manufactura regional. Eso hace que pues promovamos también el empleo local cada vez más. ¿Listo? Entonces son como esos aspectos. Cuando hablamos de madera, de madera legal o de madera sostenible, pues es una madera que sea sostenible, legal, trazable, pero que también que favorezca a las comunidades que están produciendo y generando este producto. Entonces, sí hay varias cosas y todo siempre, pues que yo creo que es algo que caracteriza mucho el trabajo que hace el Consejo, siempre desde el concepto de sostenibilidad integral. Entonces, pues yo creo que ahí siempre tratamos de buscar cubrirlo. Pero pues que haya de todo, claramente. Vale, teniendo en cuenta tu experiencia y todas las estrategias que se están dando en la hoja de ruta, ¿tú qué tan factible crees que se pueda llegar a la carbono neutralidad para el 2050 en el sector constructivo? Bueno, esa pregunta me la haces a mí, que soy una persona muy pasional y muy soñador. Yo creo que sí se puede lograr. Yo creo que cada vez más el sector, y pues que 2025, pues nos faltan todavía, estamos en 2025, nos faltan todavía 25 años para llegar al 2050 y lograr esas metas de carbono neutralidad. Sí me preocupan un poco las metas a 2030. Esas creo que sí me preocupan más porque estamos muy cerca, sobre todo a nivel de carbono embebido. Creo que nos falta mucha información aún y nos falta tener más análisis de ciclo de vida en el sector para determinar realmente esa reducción del carbono embebido en los proyectos. Eh, pero yo sí creo que podemos llegar cada vez más. Vemos un compromiso por parte no solo de constructores, sino de fabricantes, cada vez más inversión de la banca, y Colombia sí se ha caracterizado en la región por ser un país líder en temas de sostenibilidad. Creo que cada vez más como que la gente ve la importancia, porque también al mismo tiempo, y pues lastimosamente nos estamos dando cuenta de las consecuencias del cambio climático, y eso lleva a una conciencia un poco más, como más de choque. Digo que estos últimos años hemos estado viendo una terapia de choque con todo lo que hemos estado presenciando con el cambio climático, y eso va a hacer cada vez más que el sector se movilice, pero el sector constructor tiene un potencial increíble para transformarse y para mejorar, y creo que pues cada vez más hay un interés, hay unas ganas de hacer las cosas, los procesos mejor, los mismos gremios están sumamente comprometidos, y pues ahorita que estamos a puertas de la COP30, yo creo que cada vez más el sector, desde todas sus aristas, está mostrando un mayor compromiso. Entonces a 2050, pues aquí yo sí me atrevo a decir que sí podemos cumplir con esas metas y empezar a Listo. hablar cada vez más de proyectos regenerativos. Cuéntanos, Sergio. No, pues que es el siguiente paso, ¿no? Cuando hablamos de la carbono neutralidad, lo que sigue, y si lo vemos ahí en la hoja de ruta de descarbonización de edificaciones, pues a 2050 ya empezaríamos a tener temas de regeneración. De hecho, desde el Consejo cada vez más estamos promoviendo lo que es la adaptación y la regeneración de los entornos, tener espacios que ya no solamente no estemos teniendo un impacto negativo, sino que empecemos a generar impactos positivos a través de la construcción y a través de los proyectos que tienen todo el potencial de hacerlo. Hola, sí, yo tengo tres comentarios pequeños. Uno, pues para nuestro público, el que está asistiendo a esta sesión, si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en levantar la mano para que les demos las palabras y compartir con todos nosotros pues sus opiniones acerca de este tema tan interesante. Lo segundo, para los que no conozcan esta segunda edición de la hoja de ruta, también en el chat de esta sesión les he compartido el link para que lo puedan descargar y estar al tanto de este avance tan importante que nos ha proporcionado el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Y tercero, ahora que hablaron tanto ustedes de la trazabilidad, de los procesos de manufactura, hablaron del carbono embebido, ahí yo quisiera hacer un repunte, un apunte, y es que el análisis de ciclo de vida nos permite, además de todo el carbono embebido que implica el proceso de fabricación, también nos
es necesario, nos hace pensar en cómo va a ser la huella de carbono en nuestro producto al final de la vida útil. Es decir, como una proyección del carbono una vez que el material llega a su final de vida útil. Y eso es supremamente útil, obviamente para hacer todo el balance de carbono y también para digamos, calcular nuestro avance frente a los compromisos en carbono neutralidad que ustedes están comentando, pero también hay un tema interesante y es la responsabilidad extendida del productor, ¿no? Que tanto el que fabrica los materiales asume las consecuencias futuras de los impactos ambientales que va a generar nuestro material. Entonces yo te quería preguntar, Luis Fernando, un poco, saliéndome un poco del tema que estábamos, ¿qué nos dice la guía, la hoja de ruta en cuanto a responsabilidad extendida del productor? De hecho, es un atributo que podemos encontrar en la parte de gestión corporativa, ¿cierto? Porque igual puede existir un tema de responsabilidad extendida del productor para algún tipo de producto en específico, pero sí o sí se vienen a hacer prácticas propias o programas post-consumo que suelen ser iniciativas a veces de gremios. Tenemos, por ejemplo, digamos que está creo que la estrategia 30-30 de la ANDI para temas de empaques y embalajes, de empaques, envases y embalajes. Tener, por ejemplo, dar opciones de la gestión del elemento al final de su vida útil. Entonces, también cómo lo comunica el mismo proveedor, ¿sabes? Porque la misma responsabilidad extendida también se liga con lo que tú dices, la circularidad, es decir, cuál es ese potencial del fin de vida útil, pero también cómo el proveedor lo está comunicando, porque pues yo puedo decir, no, es que yo tengo X producto que sí o sí, pues usted, o sea, que tiene tanto porcentaje que se puede reutilizar, pero la idea es que también le enseñe cómo hacerlo, qué gestores hay, cómo los puede hacer, o que el mismo proveedor tenga esa responsabilidad, como se le llama responsabilidad extendida, de tener una participación activa en ese proceso. Un ejemplo, el ejemplo creo que ya que más todos conocemos es, por ejemplo, la industria siderúrgica o el acero, que un proveedor de acero pues no puede dar una aguja mal parqueada porque una vez la va agarrando y la va reincorporando en un nuevo ciclo para hacer acero. Y esto hace también pues que mejoremos esos procesos de fin de vida útil del producto y lo que hace es que la empresa o el proveedor pues se responsabilice. Y para que sepan, por ejemplo, a nivel de gestión corporativa en certificaciones como LEED, versión 5, la responsabilidad extendida del productor es es de las únicas cosas que se siguen valorando en la versión 5 de LEED, porque sí se quitaron algunas cosas asociadas a tener una ISO 14001, un reporte GRI, porque pues ya vienen a ser prácticas más habituales a nivel internacional. Pero la responsabilidad extendida del productor es cómo hacemos que este proveedor sea parte clave del proceso de circularidad de mi producto y cómo el productor pues pues amplía como ese liderazgo más allá de solamente la producción y entrega del producto, la instalación. Entonces, claro que es importante, está mapeado en la hoja de ruta desde los atributos de gestión corporativa. Ahí lo pueden encontrar. Vale, listo. Veo que Julián tiene levantada la mano. Cuéntanos, Julián. Daniela, muchas gracias. Luis, quería preguntarte algo y es, bueno, tú nos has contado y nos estabas diciendo que obviamente la hoja de ruta, uno de sus principales actores pues son las mismas empresas del sector, pero digamos que dentro del ejercicio de lo que es el sector de la construcción también hay unos actores muy importantes como son las empresas y las entidades del sector público. ¿Cierto? El año pasado el Ministerio de Ambiente sacó la guía de compras públicas sostenibles con unas fichas asociadas a los materiales de construcción. La pregunta es qué tanto puede ser útil también para estas entidades públicas esta guía como punto de referencia para que les permita a ellos empezar a incorporar esos criterios desde los pliegos de contratación y así generar también mucho más flujo de este tipo de materiales de construcción en ese sector que es tan necesario y que tanto demanda materiales. Sí, de hecho, la guía de compras públicas sí tiene muchos atributos alineados a la hoja de ruta. Y pues claramente
nosotros sí nos interesa que esto llegue a todo tipo de actores con sector público. Hemos estado también, pues teniendo también unos avances y unos trabajos que pues yo sé que tú también conoces desde Camacol. Pero la idea también es que ya tengan algo con lo que se pueda materializar más fácil, porque a veces no es tan fácil que ellos incorporen como estas medidas directamente o simplemente referencien a la hoja de ruta de, oiga, vayan a la hoja de ruta y hagámoslo y ya, sino que yo creo que también es cómo le damos esa información y esa base de datos de los productos con atributos de sostenibilidad, y yo considero que ahí es donde, por ejemplo, Sostenido juega un rol muy clave, porque al fin y al cabo Sostenido se vuelve una plataforma o un catálogo donde diferentes empresas o actores pueden llegar a consultar ya estos proveedores. Entonces también es como el fabricante pues puede hacer como la gestión de estar ahí y que se le tenga una visibilidad mucho más directa. Pero claramente la hoja de ruta pues, se puede alinear perfectamente con las guías de compras públicas sostenibles, por ejemplo, ya también a normatividad local, por ejemplo, en Bogotá, que tenemos el manual de urbanismo, también hay ahí una alineación importante. Entonces, sí es un esfuerzo que constantemente hacemos, pero pues claramente buscamos que esto siempre sea de acceso para todos y cada vez más también pues tener herramientas que nos permitan la visibilización de esos productos o visibilizar esos productos que ya cuentan con los atributos. Por eso también pues nace y se crean iniciativas como Sostenido. Listo, vale. Me gustaría hacerte otra preguntita. Eh, De, Teniendo en cuenta las empresas pequeñas y medianas, ¿tú crees que, o bueno, consideras que hay una dimensión que puede ser un poco más fácil para que ellas las adopten para empezar? ¿O crees que cualquiera podría estar bien para poder adoptarse a todo este tema de la sostenibilidad? yo creo que todo, todos pueden tener mejores prácticas. Lo que sí hemos visto, por ejemplo, en la industria, y que es que estos claramente los industriales que tienen como un mayor, han tenido como un mayor como visibilidad a nivel de criterios de sostenibilidad, pues suelen ser empresas que vienen de afuera y que ya son de países que ya tienen mucho más como establecidos los criterios de sostenibilidad. Sin embargo, pues dentro del consejo yo día a día me cruzo con diferentes empresas del sector, y diferentes fabricantes y proveedores con las cuales pues, podemos o generamos un plan de trabajo alrededor de cómo fortalecemos esa sostenibilidad de sus productos. Y yo creo que no es tanto como alguna categoría o dimensión en la cual sea más fácil aplicar o sea un inicio, sino que la hoja de ruta también te muestra, y eso es lo interesante, te muestra niveles de avances. Entonces tú puedes empezar como empresa no de una vez con una ISO 14001, sino una empresa pequeña, pero sí con una política ambiental, que sería el primer atributo de gestión corporativa en un nivel básico. Y ya luego me voy a una ISO 14001. O, por ejemplo, entro y digo, bueno, tengo tanta cantidad de mis materias primas, las estoy importando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para que esas materias primas pues se vaya reduciendo y tener un nivel de avance mayor? Por eso es que tenemos el nivel de avance, porque la sostenibilidad claramente pues no podemos llegar de tacazo y que todos tengan declaraciones ambientales de producto, que todos tengan compensación de emisiones, que todos tengan todas las ISOs que están enmarcadas en la hoja de ruta, que tengan todos los ensayos de laboratorio, porque puede ser uno costoso y complicado en un principio, pero pues que sepan igual muchas empresas que desde el consejo, por ejemplo, si estamos ahí para apoyar en cuáles, también entender cuáles son esos atributos que puede llegar a priorizar el sector, y cómo pueden pues poco a poco implementarlos, avanzar y volverse más competitivos en materia de sostenibilidad dentro del sector y pues mejorar como ese valor. Entonces también es, pues que por eso también tenemos el nivel de avance para la gestión corporativa y materialidad y por eso hay tantos atributos. Un proveedor no necesariamente pues, va a llegar empezando teniendo los 30 atributos, de hecho, los 40 atributos, perdón. De hecho, no lo puede hacer porque hay unos que son madera, otros que son de consumo de agua, que son para aparatos sanitarios. Pero sí, pues yo a todas las empresas del sector sí les recomiendo que al menos revisen los de gestión corporativa y que los miren en nivel básico o intermedio, qué les pide y en qué están, porque eso ya empieza
a tener unos factores diferenciadores, y cuando yo empiezo a cambiar a mi empresa en general y a incorporar criterios de sostenibilidad como empresa, pues va a ser mucho más fácil incorporarlos para mis productos y materiales. Entonces, eso es como el mensaje, y como, pues yo creo que el reto que tienen a día de hoy es no abrumarse con tanta información que hay, porque hay muchas ISO, hay muchas cosas, saber que, pues prioritario y general, claramente siempre va a estar la medición o sea, la medición del análisis de ciclo de vida, temas asociados, por ejemplo, a los estándares sociales y ambientales. Yo creo que también hoy en día cada vez más el sector está valorando los temas de origen y manufactura regional, lo de contenido reciclado, que siempre ha sido como ese estandarte de productos, pues como más amigables con el ambiente. El tema de potencial de circularidad. Hay como algunos, por ejemplo, si estamos hablando de una pintura, un adhesivo, pues sí o sí, temas de compuestos orgánicos volátiles bajos tiene que estar incorporado. Entonces es que empiecen a revisar esa hoja de ruta y ver y que hagan un ejercicio de dónde estoy y qué es lo que el paso a paso que debo seguir para, pues, tener productos con muchos atributos en un nivel de avance muy bueno, que pues no hay tantos a día de hoy realmente, pero pues cada vez más los mismos industriales pues se van dando cuenta y hacen ejercicios y pueden tener como esos diagnósticos de entender en dónde estoy y hacia dónde tengo que ir, y la hoja de ruta realmente es esa herramienta de que pues, el mismo fabricante pueda trazar ese camino hacia la sostenibilidad con estos atributos que pues que estamos mostrando. Vale. Y bueno, tengo dos preguntitas, pero entonces me gustaría saber si de pronto por parte del público hay alguna pregunta, o pues si ya por temas de tiempo ya nos vamos solo con estas dos preguntitas. Entonces, en caso que lleguen a tener alguna preguntita, alzan la mano o la escriben ahí en el chat. Bueno, mientras escriben algo, me gustaría preguntarte, teniendo en cuenta todo este tema de la innovación en el sector constructivo, que ya empezamos a hablar del Internet, de las cosas o de biomateriales, me gustaría saber si de pronto la hoja de ruta ya está integrando alguna estrategia correspondiente a esta clase de innovaciones, de avances. Eh, digamos que no tanto. Lo que sí tenemos, o sea, pues por ejemplo, materiales con contenido de base biológica están en la hoja de ruta, circularidad no solo a procesos pues, tecnológicos, sino biológicos o indicadores de biodegradabilidad, claramente está, incorporación de fuentes no convencionales de energía, todas estas cosas sí están. Lo que nosotros pues tenemos es muy propio de cada producto, pero claramente a medida que empecemos a involucrar innovación en los procesos de manufactura o de extracción de materias primas o del ciclo de vida de los productos o de los sistemas, pues vamos a tener un mejor resultado, por ejemplo, en el análisis de ciclo de vida. Que si, por ejemplo, vemos en la hoja de ruta la categoría de análisis de ciclo de vida, el nivel básico es tener una ACV de acuerdo con la ISO 14044. Luego, un nivel intermedio es tener una declaración ambiental de producto verificada. Esta innovación lo que nos va a permitir es que los productos lleguen al nivel avanzado, que es optimizar una optimización con una reducción del impacto comprobada. Entonces, claro, si yo involucro la innovación en mis procesos de extracción, de manufactura, pues eso me va también a ayudar a gestionar mejor los recursos, a mejorar esos impactos o a disminuir esos impactos, y voy a poder ser ya la declaración ambiental de producto, pues se va a volver una herramienta que es lo que creo que todos queremos, de comparación y de contraste. ¿Cierto? Que la de AP, pues a día de hoy la necesitamos sobre todo como ejercicio de transparencia para que nos brinde información, pero lo que necesitamos también es que sea algo que a mí me permita comparar más de 5, 6, 7 referencias del mismo producto para tomar la mejor decisión con la mayor cantidad de información. Y ahí es donde empezamos ya a tener este tipo de productos con una huella más baja. Entonces, aún no creería que como tal haya algo así súper específico de innovación, pero pues realmente para el sector involucrar estos atributos, demostrarlos, pues sí son procesos de innovación también. Vale. Sergio, ¿tienes la mano levantada?
Sí, yo quería preguntar algo acerca de lo que estaba diciendo Luis Fernando de estos procesos de innovación y de optimización de los impactos ambientales. Quería preguntarte cómo acercarnos o cómo demostrarlo, porque, digamos, normalmente una declaración ambiental de productos tiene una vigencia de 5 años a partir de la fecha que es publicada. Entonces, no sé si nos puedas explicar o no sé si haya o es algo que se está desarrollando, no sé, si yo tengo publicado una EPD, quiero demostrar que he optimizado mi producto, ¿lo hago como a partir de la EPD publicada y luego hacer un segundo ACV? ¿O cómo vendría a ser eso? Pues eso, o sea, ahí sí yo creo que hay diferentes maneras de hacerlo. Yo sí conozco, por ejemplo, algunos industriales que y sacaron su EPD, su competencia sacó también EPD. Entonces ahí fue como, bueno, ¿cómo mejoro e innovo en mis procesos? Y ahora, ¿cómo saco o cómo hago pues esta segunda revisión de análisis de ciclo de vida? Que es un proceso que igual, pues yo creo que ustedes saben, es un proceso también un poco costoso, pero pues yo creo que no habría una forma más veraz y más como sólida de demostrar ese avance que a través del análisis de ciclo de vida. Y la idea es que pues, sí tengamos como más dinamismo. Igual 5 años pues, se pasan rápido. eh, y, y lo que sí queremos cada vez más es entender pues, que estos son procesos de mejora continua. Y también, pues, que no tengan miedo a hacer las declaraciones. A mí me ha pasado que he hablado con diferentes fabricantes y me dicen es que a mí me da, ¿qué tal que yo saque la declaración, la haga pública y me llegue mi competencia y la haga también y pues muestre algo menor y pues yo me estoy quemando por haber sido el primero? Pero no se trata de eso, se trata de que si este lo hace, pues de aquí a que la otra persona haga la verificación, haga el análisis de ciclo de vida, saque la declaración, mida y se dé cuenta que está igual, un poquito más, un poquito menos, pues eso requiere un tiempo, tiene unos recursos y eso hace que el sector se dinamice más y que también pues tengamos realmente unas mejorías. O sea, no es solamente medir y mostrar y que ahí quede la EPD como el sello y como el documento de transparencia, sino que lo sepamos interpretar y sepamos también tomar decisiones. Y ahí es donde también nos permite, y yo creo que eso es lo interesante también que tienen las declaraciones y el análisis de ciclo de vida, es que nos dan pie a tomar mejores decisiones, a innovar, a mejorar los procesos y pues también que pues eso no es algo que yo voy a hacer de un momento para otro, sino pues cada vez más pues sacar nuevos documentos y actualizar estas certificaciones, verificaciones de tercera parte con mejores desempeños. Así como hoy tenemos proyectos que empiezan siendo lead oro, pero en operación se recertifican a lead platino porque mejoraron sus prácticas. Pues también se puede hacer para la industria y sobre todo para la industria se tiene que hacer porque sí necesitamos unas mejoras constantes en la generación de estos nuevos productos o productos pues tradicionales. Ok, Bueno, sí, listo. aprovecho. Dale, dale. No, yo solamente quería hacer como un redondeo de lo que nos está diciendo Luis Fernando, que me pareció supremamente importante e inspirador en cuanto a la herramienta del análisis de ciclo de vida, pues para que, digamos, que seamos conscientes de que a veces los resultados no son solamente los números que vemos en una declaración ambiental, sino que eso se puede desagregar por cada uno de los insumos, cada uno de los productos, cada uno de los elementos y procesos que se están desarrollando en un proceso de fabricación. Por tanto, nos permite medir con mucho detalle cuáles son los elementos que están generando más impacto, ya sea huella de carbono, ya sea cualquier otro impacto medioambiental, hacerle un seguimiento, identificar exactamente cuánto es su aporte y, como dice Luis Fernando, hacer acciones correctivas, ¿no? Si yo tengo mi huella de carbono en este proceso, bueno, de pronto es por este material, o es por este insumo, o por esta maquinaria, podría ser incluso. Entonces, eso me permite hacer ajustes para, obviamente, ir optimizando mi producto. Exacto. Y ahí es donde da pie a la innovación. Listo, vale. Hay Así. otra manito levantada, entonces por favor abre el micrófono. Buenas noches. Hablando del tema de costos, se tiene en un futuro no muy lejano
para las pequeñas y medianas empresas previsto algún incentivo? ¿Se habla de eso por parte del gobierno, sobre todo el gobierno nacional, para lograr empezar a este proceso de certificación de los materiales en sí? A día de hoy, algunos actores financieros pueden llegar a dar algún tipo de beneficio para financiamiento de diferentes prácticas. Yo no conozco puntualmente para las pequeñas para las medianas y pequeñas empresas de los fabricantes. Sí hay incentivos para los proyectos de construcción, para el crédito constructor, pero pues no sé si, por ejemplo, Sergio, tú sepas de algo que se esté adelantando, que se esté haciendo a nivel de incentivos para el fabricante. No, aterrizados al fabricante, desafortunadamente, yo tampoco conozco los beneficios tributarios que todos sabemos, pues, están enfocados es más al constructor e indirectamente, pues, al fabricante, en el sentido de que el constructor, al obtener más puntaje con los sistemas de certificación, los obtiene con una declaración ambiental de producto, y los materiales que tengan esa declaración pues serán como la primera opción de compra. Pero no, desafortunadamente, algo que nos financie directamente a los fabricantes de materiales, creo que no hay. No, pero sí, pues hace que, o sea, o sea, sí hay beneficios, como dice Sergio, para el constructor, lo cual hace pues que un proveedor con estas verificaciones, declaraciones, atributos, pues sea como más preferible al momento de una selección de proveedor. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Sí. Perdón. Ya. Es que se me dañó la cámara. Listo, Bueno, entonces pues, no sé si de pronto hay otra pregunta o... si hay alguna pregunta para finalizar la sesión, ya que estamos ya con el tiempo. Entonces, no sé, si hay alguien que nos quiera comentar algo o preguntar algo, aprovechando a nuestro experto. Hola, buenas noches. Buenas A mí me noches. interesa. ¿Cómo estás? Hola, Carolina, ¿cómo estás? Me interesa un poco, o sea, cuando hablamos de PDs, de incentivos tributarios y bueno, y de todos estos elementos de sostenibilidad y que podemos trabajar en grandes proyectos, pues es muy interesante. Además, nosotros como profesionales de la construcción, pues participar en este tipo de proyectos pues es muy chévere, ¿no? Sin embargo, yo siempre me pregunto en este sentido para el pequeño constructor, el que hace su casa en el campo o aquí en la ciudad o incluso hace remodelaciones. Yo tengo entendido que el consejo tiene con Casa Colombia un parte de sus certificaciones pequeñas remodelaciones. Sin embargo, una persona del común no puede acceder a un incentivo tributario. Yo misma, comprando un apartamento que está certificado EDGE, yo no soy beneficiaria de ese incentivo tributario. ¿Cómo Pero poder sí puedes, llegar a por hacer eso? ejemplo, pero sí puedes llegar a acceder a un beneficio en crédito hipotecario, por ejemplo, de adquirir una vivienda que cuente con un sistema de certificación. No sé, Juliana, y si quieres complementar algo, que tienes la mano levantada. Que es que no, ahora sí. No, gracias por la pregunta. Digamos que complementando lo que estabas diciendo, digamos que desde Camacuel y el Consejo venimos trabajando en una apuesta que esperamos pueda ser replicada rápidamente en todo el país. Y es que en el mes de julio, el municipio de Sabaneta, Antioquia, fue el primero del país que se atrevió a sacar un incentivo para la persona que compra vivienda sostenible. Y es que esa persona que compra vivienda sostenible y está ubicada en el municipio de Sabaneta tiene descuento en el impuesto predial del 15% por los primeros 3 años. Entonces es una apuesta muy interesante que justo en Construir la analizamos con el ministerio, porque digamos que son ejercicios que detonan y permiten que
el usuario final demande más vivienda sostenible, porque ese es uno de los grandes retos que todos los que trabajamos en este ejercicio tenemos, y es cómo el usuario final cada vez más demanda esa vivienda sostenible y pueda cada vez más, entre más la demande, pues más constructores van a darle la oportunidad, más materiales van a salir y se va generando toda la cadena para que cada vez más pues podamos cumplir entre todos las metas que queremos, para que el país cumpla las metas de acción climática, pero para que también el usuario final tenga una vivienda que tenga medidas de confort, de bienestar y de salud, que son los principios pues que siempre promovemos desde la construcción sostenible. Chévere. Chévere porque todos podamos acceder a eso. Así es. Gracias. Listo, entonces, pues muchísimas gracias a todos por estar. No sé si de pronto hay otra pregunta, eh, o de pronto ya podemos dejar ir a nuestro experto del Consejo Colombiano. Yo creo que no hay comentarios, entonces pues yo aprovecho para irme despidiendo. Julián, muchísimas gracias por todo el aporte, por todo lo que está haciendo Camacol de Antioquia. Obviamente agradecerle a Luis Fernando también por todos los desarrollos que está desarrollando el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y bueno, al equipo de Acuario por hacer posible este espacio. Muchas gracias a todos por su tiempo, muchas gracias a Julián, Sergio, Daniela por la invitación y nada, pues ahí lo que necesiten, pues desde el consejo saben que estamos ahí, lo que necesiten tanto todos los que están aquí como los que de alguna manera hacen parte del club de lectura, pues a nosotros nos encantan y nos apasionan estos temas y cualquier duda que tengan con respecto a la hoja de ruta, a cómo está el sector a día de hoy, a las metas, a las análisis de ciclo de vida, pues bueno, Sergio es un teso en el tema, pero pues nosotros también en lo que necesiten podemos ahí responder cualquier duda y apoyar desde el consejo. Listo, que para eso estamos. Muchas gracias, Juli, Sergio, Daniela, gracias por todo y gracias a todos, que tengan una feliz noche. Igual, feliz Hasta noche para luego, todos. feliz noche. Gracias, que estén muy bien. Chao.